Empezamos con nuestra clase de ciencias naturales. La semana pasada estuvimos estudiando las plantas, donde vimos que la ciencia, a través de los años, las fue clasificando, agrupando de diferentes maneras. Por ejemplo, teniendo en cuenta su tamaño. Otra manera de clasificarlos fue teniendo en cuenta su utilidad. Por ejemplo, si servían para uso medicinal, si servían como plantas decorativas o si servían como plantas para consumir. Esta semana vamos a estudiar los animales. El mundo de los animales es muy grande, muy amplio, hasta les diría más que el de las plantas. Por eso es importante también agruparlos y clasificarlos. ¿Se imaginan si los animales estuvieran todos mezclados? ¿Podríamos estudiarlos? Sería muy difícil. Por eso, la ciencia, los biólogos, también los agrupó, los clasificó de diferentes maneras para poder facilitar el estudio de sus características. Una de esas clasificaciones importantes tiene que ver con si son vertebrados o si son invertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto interno, cuyo eje es la columna vertebral, ¿sí?, que sostiene el cuerpo. Dentro de este grupo de animales vertebrados tenemos a los peces, cuyo cuerpo está cubierto de una especie de plaquetas que se llaman escamas, se desplazan ágilmente por el agua gracias a sus aletas y a la forma de su cuerpo. Tenemos los anfibios. Los anfibios son los animales que viven tanto en el agua como en la tierra. Es el caso de las ranas, los sapos, las salamandras, ¿sí? Después tenemos el grupo de los reptiles. En este grupo están los cocodrilos, tenemos las serpientes, las tortugas. La característica de este grupo es que tiene el cuerpo cubierto de placas, ¿sí?, de escamas, que son placas gruesas. El otro grupo es el de las aves. Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas, ¿sí?, y en vez de brazos tienen alas que les permite volar. Y por último tenemos el grupo de los mamíferos, que tienen el cuerpo cubierto de pelos, como el oso, el tigre, el león, el gato, el perro. Los seres humanos somos mamíferos. ¿Por qué mamíferos? Porque nos alimentamos de leche materna de nuestra madre, ¿sí? La mayoría son terrestres, pero también hay otros mamíferos que viven en el agua, como ser las ballenas y los delfines son mamíferos porque se alimentan de leche materna. Y los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. Vamos al grupo de los invertebrados. Los animales invertebrados son los que no tienen columna vertebral, no tienen un esqueleto que les sirva de sostén. Dentro de ese grupo de animales invertebrados están los poríferos, que pertenecen, por ejemplo, la esponja de mar, ¿sí? Viven fijas y tienen aberturas o poros por los que les entra agua con alimento y oxígeno. Tenemos el grupo de los celenterados, por ejemplo, las medusas, las anémonas, que nadan libremente, son animales marinos. Tenemos a los platelmintos, que son como gusanos planos, ¿los ven? Son parásitos, se llama lombriz solitaria y vive en el intestino humano. Horrible, más vale no tenerla. Después tenemos el grupo de los anélidos, ¿sí? A este grupo pertenece, por ejemplo, la lombriz de tierra, que suelen estar en los jardines de las casas. Acá tenemos el grupo de los moluscos, por ejemplo, los caracoles, las almejas, los pulpos, los calamares. Acá tenemos el grupo de los equinodermos, como la estrella de mar. Y por último, tenemos el grupo de los artrópodos, que son todos los insectos. Este es el grupo más extenso en el planeta Tierra, ¿sí? Curiosamente, los artrópodos tienen un esqueleto externo duro
y patas articuladas, ¿sí? Tienen patas articuladas. Pertenecen a este grupo los insectos como las moscas, las abejas, las mariposas, ¿sí? Las arañas y los crustáceos, como por ejemplo los langostinos. Entonces, en este caso de los artrópodos, que son los insectos, tienen un esqueleto externo, ¿sí? Y patas articuladas. Bien, vamos a nuestro libro. Vamos a empezar con el qué sé. Como siempre les digo, el qué sé apunta a los saberes previos de ustedes. En este caso vamos a hacer solamente el punto A y el B. El sé no. Observemos esta imagen, es una fotografía. Podrán darse cuenta a qué grupo pertenece esta recolección de animales. Yo no se los voy a decir. ¿Recuerdan lo que yo recién les mostré de todos estos grupos de animales? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Sí? Bien. La pregunta A dice, ¿qué similitudes, es decir, qué parecidos y qué diferencias encontrás entre los animales recolectados? Bueno, yo los guío. Miren cómo tiene el cuerpo. Esto parecería que es un escarabajo. Miren el cuerpo de este escarabajo. Lo de afuera, lo externo, ¿es igual al de este? Parecería ser un 100 pies. Si yo lo toco, ¿son iguales? Miren, tenemos acá bicho bolita. Esta parecería ser una cucaracha chiquitita, 100 pies, otros insectos chiquititos y estos escarabajos. Como diferencias, miren las patas, cómo tienen las patas estos escarabajos, cómo tienen las patas, por ejemplo, el 100 pies, el bicho bolita. Miren la cantidad de patas que tienen, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay crustáceos, artrópodos que tienen patas articuladas? ¿Cuáles tendrían patas articuladas acá, en esta recolección de animales? ¿A qué grupo pertenecen estos animales? Bien, punto B. Si tuvieras que agruparlos, ¿cómo lo harías? ¿Los pondrías en el mismo grupo que a un perro o a un gato? ¿Por qué? Bueno, acá respondan de acuerdo a lo que ustedes sepan, de acuerdo a lo que ustedes escucharon de mi explicación previa, de lo que yo les mostré, ¿sí? Utilicen sus propias palabras y conocimientos, anímense, cuenten lo que saben, expresen sus propias ideas y conocimientos. Bien, vamos a arrancar con la lectura de nuestro libro. La diversidad de animales. Diversidad significa la gran cantidad de animales que hay en el planeta Tierra. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los animales? Si tuvieras que mencionar ejemplos de animales, seguramente se te ocurrirían muchos, desde pequeños, como los caracoles, hasta altos como las jirafas, y grandes como los osos y los tigres, etc. Y estarías en lo cierto. Todos son animales porque comparten ciertas características, y acá me quiero detener, ciertas características que las venimos hablando en clases anteriores, esas características que hacen a los seres vivos, ¿sí? Como viste en el capítulo anterior, todos se alimentan. Apunto a esto porque va a venir una pregunta dentro de las actividades que se refiere a esto, a las características. ¿Qué características comparten en común? Que todos se alimentan de otros seres vivos o de partes de ellos, que se desplazan de un lugar a otro o al menos en alguna instancia de sus vidas. Crecen, pero no indefinidamente. Indefinidamente es el crecimiento de los árboles, ¿sí? Pero no es el caso de los animales. Y la mayoría se observa, porque no todos, sabemos que están los microorganismos que no se observan a simple vista. La mayoría se observan a simple vista, pero también tienen diferencias. Por ejemplo, la presencia o ausencia de huesos, que eso ya se los expliqué.
los vertebrados y los invertebrados, esa es una diferencia. El desplazamiento, acá hay otra diferencia, o sea, todos se desplazan, sí, es cierto, es una característica en común, pero ¿se desplazan de la misma manera? No. Algunos se desplazan caminando, corriendo, otros se desplazan volando, otros se desplazan nadando, otros se desplazan reptando, como los reptiles. Reptar significa arrastrarse por la tierra. Y también otra diferencia de los animales tiene que ver con la cubierta del cuerpo. ¿Todos están cubiertos de la misma manera? No, ya se los mostré en el grupo de los animales vertebrados. El pez tiene escamas, ¿sí? En el caso de los anfibios, su piel está desnuda, siempre está húmeda esta piel. En el caso de los reptiles dijimos que tienen escamas, que son como placas gruesas. En el caso de las aves tienen plumas. Y en el caso de los mamíferos, la mayoría tiene pelos en su cuerpo. Así que acá tenemos otra diferencia. Y estas diferencias son las que permiten a los biólogos, a los que estudian la vida, a los científicos, ¿sí?, a poder separarlos, agruparlos por sus similitudes y separarlos por sus diferencias. Otra manera de clasificar a los animales tiene que ver con respecto a su alimentación. Los animales, todos coincidimos que todos se alimentan, pero no se alimentan de la misma manera. Tenemos animales carnívoros que se alimentan solo de carne. Tenemos animales herbívoros que se alimentan de plantas. Y tenemos los animales omnívoros que se alimentan de todo un poco. Los seres humanos somos omnívoros porque comemos plantas y comemos carne. A ver qué animales entran en estos grupos. ¿De qué se alimentan los animales? Si bien todos los animales se alimentan de otros seres vivos o de sus partes, no todos lo hacen del mismo modo. El mono araña, por ejemplo, come principalmente frutos y semillas, pero en ocasiones también puede ingerir hormigas y termitas. Otro ejemplo que les puedo dar yo es el de los osos. Los osos comen peces, comen el salmón, pero también pueden comer frutos y pueden comer semillas, ¿sí? Así que los osos también son omnívoros, comen de todo. Por eso, este animal es considerado omnívoro, es decir, que come de todo. Las palometas, por su parte, son peces que se alimentan de la carne de otros seres vivos, en forma exclusiva. Entonces se dice que son del grupo de los carnívoros. Existen algunos organismos que comen únicamente plantas o sus partes. Se denominan herbívoros. Un grupo de estos es la vaca, que solo se alimenta de pasto. Otra manera de estudiar a los animales y darnos cuenta de cuál es su alimentación es mirando su dentadura. Los animales que tienen colmillos, ¿sí?, como cuchillas, son carnívoros porque los necesitan para poder desgarrar la carne. En el caso de los herbívoros, por ejemplo la vaca, el caballo, si le miran la dentadura, es plana, ¿sí?, porque mastican plantas, no necesitan estos colmillos para desgarrar. ¿Sí? Bien, otra manera de clasificar a los animales es de acuerdo a su locomoción. La locomoción tiene que ver con el desplazamiento, ¿sí? La locomoción es otra característica en común que tienen los animales, pero no todos se desplazan de la misma manera. ¿Cómo es la locomoción de los animales? Ya sabes que todos los animales se desplazan, pero cada uno lo hace a su modo. Los peces y las orcas, que viven en el ambiente acuático, nadan. En cambio, los animales del ambiente aeroterrestre se desplazan de diversas maneras. Por ejemplo, el loro vuela, el mono camina, trepa y corre. Acá podemos ver a un colibrí desplazándose por medio del vuelo. Acá podemos ver una medusa, ¿sí?, que es un animal acuático y nada libremente. Bien, vamos a las actividades que tienen que hacer en su carpeta. Una de esas actividades es responder el qué sé.
solamente van a responder el punto A y B, el C no. Y después yo les dejé dos preguntas o dos consignas. Una, ¿qué características tienen los animales? Esto tiene que ver con esas características en común que tienen todos los animales y que ya se los mencioné. Punto número 2. Pensá distintos criterios para clasificarlos y escribirlos. Bueno, eso también ya se los mencioné. La cantidad de criterios para clasificar a los animales, teniendo en cuenta cómo tienen, por ejemplo, si son vertebrados, invertebrados, cómo tiene la cubierta de su cuerpo, cómo se alimentan, cómo se desplazan. Tienen infinidad de maneras de clasificarlos. Bueno, quiero que ustedes me las escriban. Por ejemplo, yo les di uno. Los que tienen el cuerpo cubierto de pelos y los que tienen el cuerpo cubierto de plumas. Otra manera de clasificar es por su alimentación, por su forma de desplazarse, por el ambiente en donde viven. En fin, chicos, tienen muchas maneras de clasificarlos. Quiero que me los escriban. Previamente a realizar todas las actividades, quiero que miren el video que les mandé, que les puse en recursos de la plataforma sobre los animales. Bueno, chicos, espero les haya sido útil y a trabajar. Les mando un beso enorme a todos.